Amigos, muy buenas tardes. Estamos una vez más en tiempos de compliance y en este caso con la profesora doctora Ágata Sanz Hermida, que es profesora titular de la Universidad de Castilla-La Mancha, y en tiempos modernos además tenemos que decir que es la defensora universitaria, ¿no?, en la Universidad de Castilla-La Mancha con sede en Toledo. Ágata, muchas gracias, Gracias a por tu vosotros. visita en esta ocasión. Y ahora vamos a hablar sobre algo de procesal, ¿no?, que es algo sobre lo cual no hemos hablado antes, pero que en definitiva tiene sus ribetes vinculados al compliance, ¿no? Entonces, cuando se procesa una persona jurídica, se inicia una causa, una imputación contra la persona jurídica y evidentemente la persona jurídica no es el ser humano, pero algunos derechos tiene o varios derechos tiene. ¿Cuáles son esos derechos fundamentales que tiene la persona jurídica en el proceso? Bueno, pues si atendemos a lo que se establece en la Constitución y que luego ha interpretado nuestro Tribunal Supremo, en teoría la persona jurídica es titular de los mismos derechos procesales, con un importante matiz en aquello que no sea incompatible con su propia naturaleza jurídica. ¿Qué ha hecho desde mi punto de vista el Tribunal Supremo? Bueno, pues hacer una cláusula de garantía lo más amplia posible, pero eso sí que nos lleva necesariamente a intentar ver en función del caso concreto y en función del derecho concreto que se trate si resulta aplicable en su totalidad o si hay que modularlo, matizarlo precisamente por la naturaleza jurídica del sujeto al que va a ser. Claro, o sea, con lo cual en verdad la persona jurídica tiene prácticamente los mismos derechos que un imputado dentro del proceso, pero hay alguna diferencia. Y hablamos hace un momento que una de ellas podría ser el tema de la representación, ¿no? ¿Qué pasa cuando el imputado es el representante de la persona jurídica? Entonces estamos en un proceso en el cual el representante podría ser o no podría ser el apoderado de la persona jurídica en el proceso, cuando él está imputado. Cuando está imputado es imposible. El punto de partida, yo creo que el legislador español ha cogido una buena opción, porque ha dicho que el representante de la persona jurídica en el proceso es el representante especialmente designado, es decir, conscientemente lo ha distinguido de lo que sería el representante legal, teniendo en cuenta que en muchas ocasiones el representante legal podría también ser coinvestigado o coimputado. Entonces, cuando existe conflicto de intereses, si tú también estás investigado, hay conflicto de intereses, porque puedes tratar de defenderte precisamente tratando de que quien salga condenada es la persona jurídica, no puedes representar a la persona jurídica. Claro, o sea, la persona jurídica, como no se puede defender a sí misma, tiene que hacerlo a través de un representante, pero ese representante no puede ser el imputado, porque eso significaría entonces de que puede haber una incompatibilidad de intereses, ¿no? Ahora, ¿qué pasa en los casos, digamos, que pueden ser problemáticos, ¿no? Por ejemplo, una empresa pequeña, una empresa mediana, donde prácticamente el accionista es el apoderado, y el apoderado dice, bueno, no voy a ser yo, pero va a ser mi amigo que va a ser como si fuera yo. Esos casos de fraude a la ley, esos casos donde se le quiere sacar la vuelta a la regla, son casos donde el sistema puede intervenir con algún correctivo o no. Legalmente no está previsto y sí que ha habido algún caso que ha llegado al Tribunal Supremo de personas jurídicas unipersonales. Y precisamente el Tribunal Supremo era de las primeras decisiones y todavía no se sabía muy bien cómo se iba a aplicar el sistema. Bueno, pues lo primero que puso de manifiesto es, aunque hay identidad de persona, hay que informar, porque eso es lo que requiere la imputación, hay que informar tanto al sujeto como persona física como persona jurídica. Para evitar estos problemas, evidentemente lo ideal sería poder designar a otra persona o porque la ley prevé que en el caso de que no comparezca la persona jurídica, el representante especialmente designado, pero lo haga el abogado puede continuar el proceso. Quizá ahí tendría que haber una doble representación, una doble defensa, si hay intereses incompatibles, quizá no lo tenemos regulado, pero desde luego lo que sí establece el Tribunal Supremo es que cuando se trata de una persona jurídica unipersonal, hay que entender y hay que respetar los derechos en los dos caminos. Hay que informarle de la investigación como persona física y como persona jurídica, y en el proceso en realidad debería, aunque pueda haber una línea defensiva o estrategia común, debería distinguirse desde qué posición se hace. Y en un caso extremo, en el cual, por ejemplo, ¿no?, el representante haya nombrado al pariente, al amigo, al cercano, que además pagado por él mismo, que es el dueño o titular de la persona jurídica que maneja la chequera, podría llegar a una situación en la cual el juez diga, oiga, no, acá hay una incompatibilidad y yo voy a proceder a nombrar, por ejemplo, un defensor de oficio. Eso podría pasar, aunque no esté regulado. Hablo desde el punto de vista principista, porque finalmente en materia procesal, si bien rige el principio de legalidad en situaciones extremas,
Hay veces los jueces tienen que innovar y tratar de buscar algunas soluciones que impliquen una protección de los derechos fundamentales, en este caso de la persona jurídica. Sí, desde mi punto de vista sí, ¿no? Porque el punto de partida de nuestro Tribunal Constitucional, Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Tribunal de Justicia de la Unión Europea, es que los derechos deben ser efectivos, materialmente efectivos, no meros formalismos, ¿no? Desde en el punto, y por otra parte el Supremo en materia de personas jurídicas, cuando habla de reconocimiento de los derechos y garantías, dice no puede haber fraude de etiquetas. Si estamos nosotros acudiendo a ese tipo de sistemas, en realidad estamos de manera fraudulenta utilizando el sistema, bueno, pues para favorecer a lo mejor nuestra defensa como persona física. Claro, y una pregunta muy práctica, ¿no? En Latinoamérica, en España, hay derecho a la defensa gratuita del imputado cuando no tiene dinero para pagar un defensor. ¿Ese derecho es también aplicable a la persona jurídica o no tanto? No, en España la asistencia jurídica gratuita se regula fundamentalmente para las personas físicas y luego algunas personas jurídicas públicas tienen reconocido este derecho, se establecen unos determinados umbrales económicos, de tal manera que habría que ver cuál es la condición y la naturaleza jurídica para ver si cumplía los requisitos de la asistencia jurídica. Digamos, como un tema de lege ferenda, ¿habría algún motivo, causa o fundamento para, digamos, dar lugar a la defensa jurídica gratuita de la persona jurídica o no? ¿O tú crees que es algo que debe limitarse a lo que tú acabas de describir? A las personas jurídicas públicas. Bueno, teniendo en cuenta que el Tribunal de Justicia y el Tribunal Europeo dicen que no es un derecho que haya que reconocer, de una prestación general de naturaleza social, sino que atiende o tiende a salvaguardar, en su caso, el derecho a la tutela judicial efectiva, como regla general, no. Lo que pasa es que yo creo que todo el cambio de régimen jurídico, ¿no? Cuando de repente decidimos que la persona jurídica puede tener responsabilidad penal, ¿no? En contra de lo que había sido el sistema penal clásico, a lo mejor sí que deberíamos de repensar si en estos casos, teniendo en cuenta que ese no es un derecho prestacional, sino que tiene en cuenta otros elementos y fundamentalmente servir a la efectividad del derecho a la tutela, a lo mejor también tendríamos que pensar en estos casos, cuando hay insuficiencia de recursos económicos para litigar, si sería posible eventualmente ampararlo. ¿No? Pero no como regla general, yo pienso que no. Claro, claro. Ahora, entremos a un tema que es especialmente polémico, ¿no? Y sobre el cual, digamos, nos encontramos frente a dos mundos, ¿no? El mundo de Estados Unidos versus Suiza, ¿no? En Estados Unidos, las personas jurídicas no tienen derecho al nemo tenetur, el caso de Arthur Andersen así lo revela. Ellos quisieron resguardar determinada información, finalmente los imputaron por obstrucción a la justicia, los condenaron, luego anularon la sentencia, pero cuando se anula la sentencia prácticamente no había negocio. Modelo americano, no hay nemo tenetur, la empresa que destruye documentos, no declara, no colabora, se le considera obstruccionista a la justicia, que implicaría un cargo propio particular, delictivo. Versus Suiza, donde en el modelo suizo la persona jurídica prácticamente tiene, yo siempre lo digo, ¿no? Las verdaderas Chinese Wall son las que están en Suiza, ¿no? Las verdaderas murallas chinas del silencio están en Suiza. Los suizos son ampliamente protectores del derecho al silencio de la persona jurídica. El secreto bancario suizo sí lo revela. ¿Cuál es tu posición dentro de esta discusión, ¿no? De estos dos mundos, digamos, totalmente antagónicos, ¿no? Estados Unidos versus Suiza? ¿Qué es lo que tú crees que es mejor para nuestro sistema del civil law, ¿no? ¿Reconocer o no, o alguna parte sí o no del nemo tenetur de la persona jurídica? A ver, no es una posición ampliamente reflexionada, ¿no? Quiero decir que a lo mejor o requiere una mayor reflexión, pero mi punto de partida es o nos creemos el sistema o no. Quiero decir, si hemos decidido que establecemos un régimen de responsabilidad penal y que establecemos todos unos instrumentos procesales para garantizar ese régimen, los derechos procesales deben de ser esencialmente los mismos, con algunas matizaciones. Ya he dicho que nuestro Tribunal Supremo señala que en lo que no sea incompatible, pero ¿por qué a la persona jurídica a la que le exigimos responsabilidad de repente le vamos a negar el derecho al silencio? Si hemos optado por un sistema de responsabilidad penal. Si resulta que el fundamento es otro, el que hay detrás para llevar a cabo este modelo, y queremos cambiar también el sistema procesal, bueno, pues a lo mejor sí, ¿no? Pero si no... Muy interesante porque, por ejemplo, acá en Perú está clarísimo que una persona natural que es imputada, llegado al proceso para la declaración, que no es un acto, que digamos, no es un medio de prueba, sino es ejercicio de tu derecho de defensa, tú tienes derecho a guardar silencio, ¿no? Entonces citan al representante de la persona jurídica, que es diferente al imputado, según lo que ya hemos visto en la primera parte. Muy bien, le citan a declarar y él dice, bueno, lo que le conviene a mi representada es guardar silencio. Eso
es algo que en el sistema español se respetaría así, o el representante, que en verdad no es la persona jurídica, pues no deja de ser persona natural, puede ser compelido, digamos, como un testigo a declarar y decir, no, no, usted no tiene derecho a guardar silencio por la persona, tiene que dar una versión. Eso, ¿cómo se trataría eso en el modelo español? Desde el punto de vista legal se respeta. Es más, si el representante especialmente designado no comparece, se entiende que guarda silencio y ya está, ¿no? Desde el punto de vista práctico, bueno, pues hay quienes opinan que claro, que si una persona jurídica, también por evitar todo el daño reputacional que te puede hacer el proceso penal, quiere cuanto antes que finalice, incluso que no se llegue a juicio oral, lo primero que va a hacer es ponerse a colaborar. Claro. Pero no tanto porque no tenga un derecho al silencio, sino finalmente porque a través de su colaboración persiga otros fines, evitar el proceso o conseguir una decisión más favorable, ¿no? Pero yo creo que... Aquí en Latinoamérica hay un ribete muy especial que tiene visos de moralidad en torno a lo que es el derecho, la potestad o la posibilidad de mentir en ejercicio del nemo tenetur. Claro, cuando hay un asesino que dice yo no maté, el asesino no es condenado por perjurio, es condenado por asesino. El que dice no robé no es condenado por perjurio, sino por el robo. En el caso de las personas jurídicas, alguien que miente, el apoderado que miente, puede ser condenado por perjurio a tu juicio. Si miente en defensa de la persona jurídica, tiene que aceptarse como parte del nemo tenetur. Lo pregunto porque son cuestiones prácticas que surgen siempre en la discusión forense, ¿no? Desde mi punto de vista, vuelvo, aquí siempre recuerdo una frase que decía mi profesora de economía, ¿no? Manténganse en los conceptos, ¿no? Si nos mantenemos en nuestro modelo procesal penal y tenemos un investigado y resulta un encausado y resulta que le permitimos el derecho el ejercicio de sus derechos a la defensa, incluso acudiendo a la posibilidad de mentir, porque en el caso de la persona jurídica, ¿no? Claro, porque además el representante no mentiría para sí mismo, o sea, él no tendría un beneficio propio de la mentira, sino sería para su representada, ¿no? Porque ahí está actuando. Estamos siempre en el mundo de la ficción. Claro. Al final, seguramente todo esto lo que ponen en relieve es, no sé hasta qué punto se sustenta este sistema de responsabilidad penal de las personas jurídicas, pero si nos lo creemos, deberíamos de ser consecuentes. Y ahí además es muy interesante porque el representante, que puede haber sido previamente entrenado por abogados o por otros asesores jurídicos, puede hasta mentir culposamente, porque pueden manejar una versión que dice, yo traigo acá la versión que me han dado, ¿no? Yo no estuve ahí presente, yo vengo acá en representación de la persona jurídica y cuento la versión del libreto que me han dado. Y de pronto es un libreto que es falso, fraudulento, hasta, con lo cual podría hasta mentir. Curiosamente, mientras las personas naturales no podemos mentir de manera, digamos, culposa, sino siempre dolosa, un apoderado podría mentir de manera imprudente, ¿no? Y eso no debería traer consecuencias, en todo caso, para la propia persona jurídica, porque ejerce la representación, ¿no? Y mira, hay un tema importantísimo, la parte documentaria, ¿no? Me imagino que en España es parecido como en Perú. Si una persona natural no entrega documentos porque es requerido, por ejemplo, en una investigación por blanqueo de capitales, una investigación por lavado de dinero, el Ministerio Fiscal, el juez pueden ordenar y ejecutar una medida cautelar para incautar bienes, ¿no? Documentación, información electrónica, información digital y armar el caso, ¿no? Pero ¿qué pasa en España? Y hagamos el comparativo. Si una persona natural destruye documentos y una persona jurídica destruye documentos. Por ejemplo, yo preveo, como me ha cogido el silencio, que pueden venir a por mí, pueden venir a mi oficina a buscar información digital, ¿no? Y yo ordeno borrar de mi computadora personal, porque soy el gerente de la empresa o el apoderado, borrar toda la información del disco duro, de la nube, y lo mismo de la persona jurídica. ¿Sabe qué? Hoy día reseteamos y volvemos a foja cero. Destruimos la información. ¿Eso que España tendría alguna consecuencia o no? Porque esto está ligado al tema del nemo tenetur, ¿no? Destruyo documentos, ¿no? En Estados Unidos está clarísimo que eso sería obstrucción a la justicia. Incluso los que trabajan en las Big Four, tipo Ernst & Young, Pricewaterhouse, ellos tienen la obligación no solo moral y protocolar, sino legal, de guardar sus notas, incluso los borradores, ¿no? Así como los profesores guardan sus notas y borradores, sus artículos, que les han ayudado a producir algo, igual ellos guardan sus anotaciones. Pero claro, eso en España, ¿cómo se trata, no? Acá en Perú no hay nada regulado ni nada zanjado en la jurisprudencia. ¿Cómo se trataría eso? O sea, en España, cuando existe riesgo de destrucción de pruebas, con una persona física se pueden adoptar medidas cautelares que incluyen el que esa persona física vaya a prisión provisional. Bueno, pues en el caso de la persona jurídica se podrían adoptar también medidas cautelares, además de las correspondientes órdenes de entrada y registro inmediatas, precisamente pues con la finalidad de tratar de evitarlo. Peligro procesal. Sería un caso de peligro procesal, pero ¿habría alguna consecuencia penal de hacer eso? ¿Sería un caso de obstrucción a la justicia o sería parte de tu derecho a no autoincriminarte? ¿Cómo se trataría eso en España en el estado actual?
Yo creo que no habría un delito de obstrucción de la justicia, se vería como forma parte de la estrategia procesal. Lo que pasa es que luego en el enjuiciamiento, ¿no?, en materia de prueba, bueno, pues se puede constituir un indicio, si al final queda acreditado que se han destruido determinados documentos, no sabemos el contenido, pero que la empresa se ha hecho borrado y se puede constatar que al menos, cuando menos, ha habido borrado o reseteado de ordenadores, bueno, pues puede ser un elemento más, un indicio que pueda, en su caso, siempre que existan otras pruebas, ¿no?, pues servir para fundamentar una condena. Ágata, y una cuestión final para terminar. ¿Cuál crees tú que es el futuro del proceso penal contra la persona jurídica? ¿Tú crees que se debe de construir un estatuto propio o simplemente reglas específicas? Ahora que están en proceso, bueno, en España está en proceso de reforma procesal permanente, digamos, ¿no? Sí. Hay bueno, ahora muchos como proyectos. estamos en una época política un poco más... Claro, pero ¿tú crees que debe haber un estatuto propio o tú crees que simplemente debemos mantener las viejas regulaciones procesales con el acusatorio y algunas reglas específicas? ¿O tú crees que debe haber un yo estatuto más propio? bien me creo la regla del Tribunal Supremo, ¿no? Claro. Hay que aplicar las mismas garantías con las modulaciones necesarias por la naturaleza, en lo que no resulte, mejor dicho, incompatible con la naturaleza, porque si vamos excepcionando, entonces al final acabamos creando engendros. Ya es un engendro, si se permite, por lo que resultan los postulados clásicos, ¿no?, establecer la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Si al final establecemos todo un régimen excepcional, especial, a lo mejor no hay que hablar de proceso penal, hay que hablar de otro tipo de proceso y otorgarle otra naturaleza jurídica. Tipo un proceso contravencional, ¿no? Claro, bueno, muy interesante. Ágata, muchas gracias y amigos, ha sido todo por hoy en tiempos de compliance. Hasta luego. Gracias, Ágata. Gracias, muchas gracias.